nosotros, hermanos, tomamos asiento, los chicos pueden ir a su reunión. Y nosotros abrimos la Biblia en Números 23:19, o nos sigue a través de la pantalla, porque hoy voy a citar algunos versículos en la Biblia, en la palabra de Dios. Muy bien, los chicos pueden ir a su reunión. Estamos hablando hace varios fines de semana acerca de una contracultura, acerca de imponer la fe, la identidad, los valores, los principios cristianos que son con los cuales el occidente se ha formado en base al cristianismo, pero que ahora muy sutilmente están invadiendo a través de cosas que parecen no malas, pero que son graves, porque se le está llamando bueno a lo malo y a lo malo bueno. Y los cristianos estamos quedándonos en el camino. Veía un video la otra tarde de que Holanda, que ha sido un país protestante, de cuna protestante, no llega a tener un 20% de cristianos profesantes, o sea, ni siquiera se sabe si son cristianos reales, cristianos nominales. Y que gran cantidad de iglesias, más de 5.000 iglesias se construyeron, se han transformado ahora en bares, en bibliotecas, en pistas de skate, pistas de patinaje, iglesias cristianas. Porque fue un país donde hubo grandes avivamientos y se plantaron tantas iglesias. Pero después de una generación, si no se renueva esa generación, se pierde. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene solamente hijos. Y si nosotros, que hemos tenido una experiencia con Dios, no logramos mandarle o ayudar a nuestros hijos que tengan una experiencia con Jesús, la próxima generación se pierde. Son religiosos y la tercera se aparta, que es la tercera generación de creyentes nominales. Y eso es lo que ha pasado en estas sociedades y que va a pasar en la nuestra también, si no somos serios con la predicación del Evangelio y con la oposición a toda esta marea de pecados que el gobierno está imponiendo, que las sociedades, que la televisión, que los medios de comunicación. Ya se está estrenando La Bella y la Bestia, donde Walt Disney está presentando un personaje abiertamente homosexual y gay. Muchos de nosotros ya estábamos sacando las entradas para ir, ¿no es cierto? Pero el presidente de Rusia, Vladimir, decretó prohibida esa película porque no quiere que la agenda homosexual entre en la mente de los chicos indefensos. Las leyes que da la libertad de género, de que un chico puede decidir qué orientación sexual puede tener, donde ni siquiera los padres podemos decidir qué le enseñan en el colegio. Y nos están imponiendo libros de texto donde nos muestran ciertas cosas, donde nosotros como padres tenemos el derecho de enseñar a los chicos lo que nosotros queremos. Y no que les empiecen a dar un montón de ideas a criaturas que no saben lo que es la vida, de que aún no tienen identidad y orientación. Por eso se nos están metiendo adentro de nuestro hogar, adentro de nuestras escuelas y adentro de nuestra cultura. Por eso tenemos que levantarnos y decir, ¿soy cristiano o no soy? ¿Verdaderamente defiendo lo que es el cristianismo o dejo pasar? ¿No tendré que realizar una contrarreforma, una reforma cultural, una contracultura como hizo la iglesia primitiva, que a precio de sangre rechazó adorar al César como rey, que a precio de sangre han rechazado de pisotear las escrituras y de negarlas y dijeron prefiero morir que pisar la palabra de Dios, y lograron conquistar la cultura romana, la cultura helena de los griegos e implantar una cultura cristiana en toda la sociedad? Es la única manera de que el Evangelio vaya para adelante, no cruzándonos de brazos, sino predicando el Evangelio y defendiendo también hoy en un área política, en un área artística y un área social también la fe y el Evangelio, porque también tenemos que estar ahí presentando nuestra oposición a ciertas leyes, nuestra oposición política. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que hagamos política? Y vivimos en una sociedad donde hay política. Tenemos que votar, tenemos que rechazar. Pastor, ¿qué? ¿Tenemos que trabajar también? Y sí, si no trabajar no comer.
No se puede vivir como en el desierto del Sahara con el Señor que les proveía el maná y el agua de la roca. Ahora hay que trabajar. Por eso también la iglesia tiene que estar activa en la opinión pública, en la política, en los medios. Necesitamos periodistas cristianos, necesitamos políticos cristianos, necesitamos artistas cristianos para presentar el Evangelio a boca abierta por donde el pecado y el mundo lo está presentando. Por eso es hermoso cuando antes en el fútbol decían los cristianos que era pecado. Hoy te ves de vez en cuando un jugador de fútbol que sale "yo amo a Jesús" o grita el gol y dice el gol es gloria a Dios. Todo eso es parte de la cultura y los chicos hacen lo que pueden en su ámbito y nosotros tenemos que hacerlo también en el nuestro, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el barrio. Decir no, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Por eso se están levantando también dentro de la iglesia ideas relativistas de que no todo es verdad, de que la Biblia no es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y así se fundaron muchas sectas cristianas, muchas religiones pseudo-cristianas, que algunas cosas las creen, otras no. Tenés que leer la profeta o el profeta, o una iluminación, una revelación, o el ángel Moroni, y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se dejó de creer que la Biblia era la palabra de Dios. Y hoy nosotros tenemos que volver a defender de que la Biblia toda es la palabra de Dios. Y hemos visto hace 3 semanas por qué. Dimos argumentos históricos, dimos argumentos arqueológicos, dimos argumentos científicos. Pero también se está hablando y está entrando en una era post-cristiana, se llama. Europa se encuentra en una era post-cristiana y América también se encuentra en una época post-cristiana. ¿Qué significa? Que ya la religión cristiana es conocida, todos la conocen, no es lo mismo en India y en China, que es una novedad. Y una cultura post-cristiana se le llama así porque ya han descartado el cristianismo. Es como dicen, no, yo ya probé el cristiano, yo soy católico, apostólico, romano. ¿Cuántos son católicos, apostólicos, romanos? ¿Y románticos? ¿Cuántos son católicos, apostólicos, románticos? Tampoco. Yo era católico, apostólico, argentino, ¿tá? Porque católico significa universal, apostólico significa la doctrina de los apóstoles, romano que dependíamos de Roma. No, nosotros acá éramos de Francisco. ¿Y qué significa esto? De que tenemos que hoy empezar a tomar posición de que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesucristo es el único camino al Padre, que nuestra iglesia es la única iglesia verdadera. Ay, pastor, no sea tan cerrado. Sí, es la única iglesia verdadera que predica la palabra de Dios. No digo encuentro con la vida. La iglesia que predica todo el evangelio es la iglesia verdadera. No la que está más llena, no la que hace más ruido, no la que está en televisión. Tenemos que empezar a plantarnos con lo que Jesús verdaderamente nos enseñó. Porque Cristo cuando venga va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Ni la iglesia universal, ni la iglesia de Pinco Palino, en italiano significa eso, como decir Montoto, Magoya. Viene a buscar una iglesia que esté viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia. Por eso yo no puedo decir soy cristiano y no creo lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia es lo que dijo Jesús. Y lo que dice la Biblia es la doctrina de los apóstoles. La otra vez le mostré un video de la Vidal que decía, yo soy católica, apostólica, romana, pero no estoy de acuerdo con el Papa, yo estoy de acuerdo con los homosexuales, pero decidite. Si sos cristiana, la Biblia dice que los afeminados, que los que se echan con varones, no heredarán el reino de los cielos. Y no es que estoy discriminando, no es que estamos sacando a la gente, Dios las ama a los homosexuales, ama a los travestis, pero no ama su pecado y no se los va a poder llevar al cielo si no se arrepienten. Del mismo modo que los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos y los borrachos, es todo un mismo pecado. Pero tenemos que empezar a ser firmes, porque me estoy encontrando con creyentes, con líderes religiosos, cristianos, que empiezan a decir, bueno, pero no es tan así. En realidad hay muchas religiones. Y Jesús dijo, no, hay una sola. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Buda, un mentiroso, un gordito mentiroso, diría Jesús. Y Confucio
Y un chinito mentiroso también. Y Saibaba, ese otro cuentero. Y Cristina, también otra cuentera. Eso es lo que diría Jesús, lo dijo y lo proclamó. Por eso yo tengo que estar convencido que en quien creo verdaderamente es el Hijo de Dios. Y la semana pasada lo vimos. Buda jamás dijo que creyese en Dios. Buda no creyó en Dios. Es más, le dijo a la gente, busquen la iluminación. Confucio jamás dijo que era Dios. Es más, dijo, busquen la verdad. Yo no la encontré. Escribió lindas cosas. Mahoma tampoco dijo ser Dios, dijo ser un profeta, alguien que ayudaba. Pero el único que dijo yo soy Dios fue Jesús. Desde que apareció hasta la cruz siguió proclamando que Él era Dios. Es muy diferente poder decir, bueno hermano, pero usted no me va a decir que solo los cristianos se van al cielo. Me he encontrado hasta con pastores cristianos que dicen, ¿y las otras religiones? Las otras religiones están perdidas y nosotros no vamos a predicarle. ¿Pero Dios es tan injusto? No, Dios es tan bueno que ha decidido salvar a algunos. Porque no tendría que salvar a ninguno. Porque todos quieren que lo salve a todos. Y la verdad que todos pecaron y ninguno merece el cielo. Pero el amor de Dios se ha manifestado en que dice, bueno, algunos los voy a salvar, pero esta es la condición, que crean en Jesucristo. Pastor, pero ¿y aquellos que no se le predican? Me dicen. Y aquellos que no se le predica, dice la Biblia, que Dios se revela a través de la naturaleza. Y se han revelado, pero siguen en sus pecados. Aunque no, sí, la naturaleza le revela a Dios. Pero ¿y si la naturaleza no se revela porque viven en una cueva? Dice que su conciencia les revela que están en pecado. O sea, no hay justificación para ir al cielo. Solo se puede ir al cielo creyendo en Jesucristo como Salvador y Señor. ¿Cuántos lo entienden? Digan amén. Pastor, pero es muy duro, me van a decir que soy un fanático. Y sí, ¿por qué pensás que Jesús murió? ¿Por qué pensás que los apóstoles murieron? ¿Por qué pensás que los cristianos mueren? Pero tenemos que tener una mente abierta, se dice ahora. Ustedes tienen una mente cerrada. Ahora está de moda esa palabra. ¿A cuánto le dijeron que tienen una mente cerrada cuando predica el Evangelio? Bueno, ese es un término de la New Age. Ese es un término donde te descartan como una persona inferior, porque tener una mente abierta es viva la pepa, haz lo que quieras, eso significa. Pero Dios es santo y Dios tiene la mente más abierta, pero tiene un sentido de justicia, de santidad y de verdad, que lo encontramos en la palabra de Dios. Porque si vos me decís que sea abierto, te digo que en Holanda hay un partido político, y ya lo dije, que está promoviendo las relaciones sexuales con chicos de hasta 12 años, de a partir de 12 años, y que liberen la pedofilia y la pornografía infantil como algo libre. Eso es lo que está pasando en los países abiertos. Y pasa muchas cosas más. Ahora, ¿qué significa ser abierto? ¿Ser inmoral? Entonces prefiero ser un cerrado. Está bien, decime cerrado. Chapado a la antigua, porque hay ciertas cosas que se dice no. Y bueno, vos decís que soy chapado a la antigua. Pero es que nuestra sociedad, nuestras culturas se han fundado sobre fundamentos cristianos, sobre principios sobre la familia, sobre el respeto y sobre el amor. Por eso hoy quiero hablar acerca del poder que tiene la profecía. ¿Cuántos cuando llegó el año 2000 les agarró un poquito de quickie? Diga la verdad, ¿cuántos tuvieron un poquito de miedo? Que el calendario maya en el 2000, ¿cuándo fue? 14 o 12, que aparecieron películas y todo. Hasta los cristianos decían, pastor, ¿vio? ¿El calendario maya? ¿Será verdad? ¿Será? Me vinieron a buscar, me dice, pastor, pero usted que tiene la radio, ¿por qué no está diciendo que ahora en julio viene el fin del mundo? ¿Qué? ¿No vio que en Puerto Rico hay uno que dice que ya en Estados Unidos han hecho millones de cajones porque viene un gran Le dije, hermano, le digo, pero... Y me miraba enojado porque yo en la radio no hablaba eso. Le digo, ¿cuánto le juego que acá en agosto nos vemos otra vez y no pasó nada? Y me miraba así el tipo, me miraba mal, un creyente, ¿no?
Le digo, pero no mire tanto YouTube, le digo, lea la Biblia. No, pero lo dicen también los pastores. Pero dije que diga, vaya a la Biblia, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Si usted sabe la cantidad de hombres y mujeres que profetizaron, y a la gente le gustan las profecías, le gustan las profecías. ¿A cuánto les gustan las profecías? No me mienta, no me mienta. Porque si yo mañana digo, traigo un profeta, acá la iglesia explota, la gente se cuelga por los ventiluces, por el techo, me rompen las ventanas. Y si le digo que va a profetizar a cada uno, vendemos entrada y las pagan encima, hermano. Le cobramos las empanadas 50 pesos cada uno y las compran. Porque a la gente le gusta que le adivinen el futuro. Le gusta saber qué va a pasar. Tenemos una tendencia a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, a las pitonisas. Todo el mundo le gusta adivinar. Es más, entre creyentes también hay alguna bruja suelta, no acá, que te mira y dice, ¿qué te pasa, pastor? ¿Por qué? No, te veo, y te empieza a adivinar. Entra una embarazada, varón, la otra dice, no, es nena, y ya empiezan a adivinar. Y empiezan ya a profetizar, y ahí se hace una ensalada rusa. Pero yo quiero hablar del poder que tiene la profecía para determinar si es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque no puede ser que Dios diga algo y no se cumpla. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si Dios existe, Dios conoce el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Si no, no sería Dios. Y si Dios dice algo, se tiene que cumplir. Si no, no sería Dios. Si yo agarro y digo, Dios me dijo, y digo algo y se cumple, ¿qué pasa? ¿Me habló Dios? Sí, seguramente. Pero si yo dentro de 2 días agarro y digo otra cosa y no se cumple, no, yo estoy convencido que es Dios, pero no me habló Dios. Puede ser que no me esté hablando Dios. Pero cuando Dios habla, no hay error. Y esa es una manera de descubrir si la Biblia la inspiró Dios o no la inspiró Dios. La Biblia es un libro que contiene cientos de profecías, todas cumplidas, como ningún otro libro. Pastor, pero está el libro de Nostradamus. ¿Lo conoce el viejito este? Bueno, Nostradamus no da ni una fecha en sus libros. Ni una fecha da en sus libros. Son poesías, son inspiraciones, son los demás los que la entienden. No hay ningún fundamento para creer verdaderamente que él quiso decir eso. Es la gente que lo agarra y dice que dijo. El mismo calendario maya lo interpretaron así, no sabe la cantidad de entradas que vendieron para las películas, los libros que vendieron, y cada vez que aparece algo, no hay solidez, pero la Biblia te da profecías que se han cumplido, que se cumplen y que se cumplirán. Por eso es la palabra de Dios. Porque no hay ni un solo error en las profecías que dio la Biblia. Me lo busca y me lo pregunta a mí. O vamos juntos a ver si hay una sola profecía. Por eso usted está creyendo, hermano, la verdad de Dios. Usted está predicando la verdad de Dios. Puede ser que no la conozca. Puede ser que no sepa todas las explicaciones. Pero usted no necesita para creer conocer la Biblia. Porque ya Jesús se le ha revelado a su espíritu. Y usted tiene la certeza que es un hijo de Dios. Por eso clama Abba Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero a medida que va estudiando, se va fortaleciendo más eso. Porque usted dice, yo sabía que era verdad. Porque nadie va a poder moverte si tuviste la experiencia del nuevo nacimiento. Luego tiene que venir una renovación de la mente. Porque leímos la semana pasada que habrá falsos profetas, falsos maestros, que aún engañarán a los hijos de Dios. Y por eso hay tantas cosas dando vuelta, muy sutiles, que se están infiltrando de adentro para afuera. Dice Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y
nada hay semejante a mí. 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es Dios. Y está preparando el terreno para las profecías que Él anuncia en la Biblia, diciendo, yo voy a decir, y cuando se cumplan, van a ver que es verdad. Isaías 48:3, lo que pasó, ya antes lo dije, mire qué interesante. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hizo escribir a los profetas, y lo hice pronto, y fue realidad. Dios mismo está diciendo que la profecía va a ser el argumento más sólido para que cuando las cosas sucedan, le demos gloria a Dios. Dios lo había dicho. Dios lo había profetizado. Por eso me emociona, hermanos, cada vez que leemos una profecía que se cumplió. Porque es la evidencia más grande y más poderosa que Dios inspiró la Biblia y que estamos creyendo en la verdad. La semana pasada, el miércoles, ¿cuántos no vinieron el miércoles? Prediqué sobre la secta adventista y de las profecías que daban Elena de White y Müller acerca de las cosas y cómo le pifiaban. Decían que en este año iba a venir Jesús, no vino. Después inventaron otra fecha, no vino. Y los testigos de Jehová sí. El gran chasco le llamaron a esa. Si usted busca en internet o en los libros, el gran chasco fue el día que los milenaristas se dieron cuenta que era todo un engaño. Lo mandaron a freír churro al profeta. Pero se las arregló para decir, no me equivoqué la fecha. Solamente que no vino Jesús acá. Se quedó en el primer piso allá. Se quedó en el cielo. Y se cambió de habitación nada más, del lugar santo al santísimo. Bien, ¿cómo la y ahí le dieron para adelante al cuento. Pero hermanos, nosotros no tenemos que arreglar profecías. No tenemos que encontrar la vuelta. No vamos a tener ningún gran chaco. Me escribe un hermano a la radio y me dice, pastor, ¿vio que se encontró la tumba de un papa, el primer papa de la historia del año B? Y se descubrieron unos manuscritos escondidos que dice la verdad de Jesús. Pero hermano, no andé leyendo YouTube, no andé leyendo cuentos, hay gente... Y si descubren algo, lo único que va a hacer es afirmar que Jesucristo fue el Hijo de Dios. No va a haber ninguna otra evidencia. No solo porque tengo la certeza, sino porque hace 2000 años que vienen buscando algo para desmentir la única verdad que hay sobre esta tierra, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios, no se avergüenza. La gente se avergüenza de Jesús y de su palabra. Y Jesús dijo, quien se avergüenza de mí, de mis palabras, yo me avergonzaré de ellos en el día del juicio. ¿Sabe qué es lo que dicen muchos cristianos? Yo creo en Dios, a mi manera. ¿Y crees en Jesús? También, ¿cómo no voy a creer en Jesús? ¿Y vos crees lo que dice Jesús del infierno? No, el infierno no lo creo. Bueno, decidite, porque Jesús vino para salvarte del infierno, si no se quedaba allá si no había infierno. ¿O te pensás que es masoquista, que gusta acá, que lo crucifiquen y lo maten? No, pero yo creo que hay otras religiones. ¿Y vos te pensás que Jesús vino acá a padecer todo lo que padeció porque había otras religiones? Si hubiera quedado allá, dice, sálvense, están las otras religiones. Él vino porque no había salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo para salvar a algunos. Entonces usted está contradiciéndose en la misma fe cristiana. Por eso necesitamos fundamentar nuestra fe. Y Jesús y Dios dice que la profecía es el fundamento más fuerte que hay en las Escrituras para demostrar de que Dios es real, que Dios inspiró las Escrituras. 4 cosas determinan la profecía: que existe una inteligencia superior detrás de la Biblia. Establece el hecho de que Dios existe. No puede haber un hombre que diga cientos de profecías y todas se cumplan. No hay un solo hombre. Por eso la Biblia verdaderamente es inspirada por Dios. Tercero, autentica la deidad de Jesucristo, porque gran cantidad de las profecías que se encuentran en la Biblia son sobre la venida del Mesías, sobre la venida de Jesús. Y cuarto, pone en evidencia la inspiración divina de las Escrituras. Por eso la profecía
cuando usted lee, la tiene que anotar y decir, esta se la voy a mostrar a mi vecina, y esta se la voy a mostrar a mi cuñada, y esta se la voy a mostrar para que vea que la Biblia lo dijo y 200, 300 años después se cumplió. Por eso, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Tenés que aprender a predicar todo el Evangelio. Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado. ¿Vos crees en eso? Sí, hay evidencia de su muerte y resurrección, lo vimos la semana pasada, compre la predicación. Pero Romanos capítulo 1, versículo 2, también dice que las profecías son una credencial de que Jesús fue el Mesías. Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, dice que Dios había prometido, seguí, pupi, acerca de su Hijo había profetizado, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, seguí, que fue declarado Hijo de Dios con poder del cielo. Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado. Según el Espíritu de Santidad, fue totalmente santo, por la resurrección de entre los muertos. Todo estaba en las Escrituras mucho tiempo atrás. Y el apóstol Pablo, ¿sabe quién era el apóstol Pablo, no? El apóstol Pablo era como decir, a ver, el hombre más intelectual de su época. La nata no. No sé qué sabio queda, pues Sábato falleció, Borges también. Bueno, la persona más inteligente de su tiempo. Tuvo el privilegio de ser discípulo personal de uno de los hombres más sabios del judaísmo, religioso, fanático. Él mismo, Dios lo salvó, le pegó 2 cachetazos, le dijo, ahora vas a ser de nuestro ejército. Se convirtió y empezó a enseñar las Escrituras con toda su sabiduría. Y él, conociendo las Escrituras, dice, es verdad, decía acerca de Jesús. Por eso vamos a encontrar la evidencia de la divinidad de Jesús en las profecías. Pero el mismo Jesucristo también apela a las profecías. No solo la Biblia misma, los profetas, no solo acerca del Mesías, sino que el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El mismo Jesús resucitó y le dice, muchachos, ¿de qué se asombran? Estaban así. ¿Pero ustedes no leyeron nunca la Biblia? Sí. ¿Y no se dan cuenta que todo lo que decía la Biblia es lo que me pasó a mí? Y entonces Jesús, Génesis, Éxodo, le iba dando todos los versículos que hablaban acerca de él, de las profecías que se iban a cumplir. Jesús mismo usó la profecía para determinar la evidencia de que Él era Dios. Por eso, hermanos, tenemos en nuestras manos cientos y cientos de profecías en la Biblia. Por eso la gente habla por boca de jarro. La gente habla de ignorante. Usted tiene que aprender y decirle, perdón, ¿vos leíste la Biblia alguna vez? No, no necesito. Entonces no hablemos. Yo la leo, la estudio. Mi pastor también la estudia y me la explica. Tengo libros que demuestran. Andá y léela, buscá. No, la Biblia está llena de contradicciones. Perdón, ¿leíste la Biblia? No, pero está llena de contradicciones. Anda, habla con fundamento. O sea, empecemos a enfrentar a la gente, no dejemos que hable pavadas. Y usted, prepárese. Anote versículos en la tapa de la Biblia, en la parte de atrás, en las hojitas. Que cuando alguien le diga algo, usted dice, bueno, lee conmigo, mirá. Y le tape la boca. Porque no va a ser solamente que le tapa la boca, sino que le va a quitar la ignorancia. Y toda la gente que hay alrededor, que está buscando en quién creer, va a entender que la fe cristiana es lo más sólido que hay. Y que hay argumento para defenderla y presentarla. No podemos seguir callándonos, no podemos dejar que nos avasallen, ni tampoco tenemos que tener miedo. Hay 2 películas muy lindas que salieron, Dios no está muerto 1, Dios no está muerto 2, que habla de estas cosas, de defendernos en la universidad, en la secundaria. Dejar que nos tomen por tontos o por callados ya no es negocio. Se nos están pasando por encima cuando la Biblia nos enseña
que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Ir y presentarlo, hermanos, con conocimiento y con autoridad. Mire lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la verdad, y ellas son las que dan testimonio de mí, le dice Jesús. Vayan a ver las profecías, vayan a ver lo que dice. Lucas 4:20 también dice acerca de la palabra de Dios. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe cuál fue la escritura? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar, liberar. Le dijo, todos esperaban que él empezase a dar una enseñanza. ¿Por qué? Jesús tenía 30 años. A los 30 años al judío le permitían entrar y participar de la lectura de las Escrituras. Ese día tocaba justo la escritura de Isaías que da este pasaje. Y entonces Jesús se levanta y se la dan abierta, y no era casualidad. Y entonces él agarra y lee. El Espíritu cierra, todos esperan a ver qué va a decir, y ¿sabe qué dice él? Acá está papá. Acá está, y salió a hacer milagros. Y salió a hacer lo que tenía que hacer, a mostrar lo que él vino a mostrar. La profecía tiene el poder más fuerte para fundamentar una verdad. Hechos capítulo 17, versículo 12, el apóstol Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Durante 3 sábados le hizo un curso bíblico, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cómo lo demostró? A través de las Escrituras, de las profecías que anunciaban que iba a morir, que iba a resucitar y que iba a reinar. Y así él explicaba. ¿Cómo podés predicar? Por las profecías cumplidas, por lo que sucedió milagrosamente. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras habían profetizado, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras habían profetizado. ¿Qué evidencia hay con eso? Todas, hermano. Todo, porque ya lo había anunciado Dios. ¿Sabe cuánto tiempo antes Dios profetizó que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario y iba a resucitar? Cerca de 2250 años. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios profetiza de que va a venir un Salvador, que va a morir en la cruz del Calvario y que va a salvar a la humanidad. Esa es la primera profecía. ¡Pah! Empezó el Génesis y ahí ya dijo, les voy a mostrar, lo voy a proclamar y se cumplirá y sabrán que yo soy Dios. Dios con la profecía demostró que Él verdaderamente inspiró las Escrituras, que Jesucristo era el Hijo de Dios y que hay un Dios sobrenatural que inspiró a los escritores. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, le dijo a Satanás. Esta te herirá en la cabeza, herida de muerte, y tú le herirás en el calcañar, en el tobillo, una herida para hacerlo tropezar. ¿Cuándo se cumple esto? En Mateo capítulo 1, versículo 20. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque en ella lo que hay en ella es engendrado desde el Espíritu Santo. Y Juan 13:18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí se cumple la profecía de que un hijo de Eva, de la descendencia humana, iba a destruir a Satanás. Por eso cuando nace Jesús de una virgen, los ángeles cantan, he aquí las buenas de gran gozo que os ha nacido hoy en la tierra de David, un Salvador. Cuando ellos escucharon Salvador, era el de Génesis 3:15.
un descendiente del hombre, iba a conquistar e iba a pisarle la cabeza a Satanás, una herida de muerte, le iba a quitar el poder del pecado, el poder de la muerte y el poder del reino que él estaba como príncipe de este mundo. Esa profecía se cumplió en el momento que Jesús entra a la tierra, más de 2000 años antes. Se cumple la profecía. Otra profecía que se cumplió en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Iba a nacer de una mujer virgen, sin una concepción humana y por obra y gracia del Espíritu Santo. El milagro sucedió después de 700 años de profecía. Otra profecía que se cumple en el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, dice Dios. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando Dios dice, mi hijo eres tú en el Salmo, no es como ahora que nosotros decimos, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. No había hijos de Dios. Había solo un hijo de Dios. Los demás eran pecadores. Todos sabían que no eran hijos de Dios. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios gracias a que Jesús permite que seamos adoptados, dice la Biblia. Porque todos nosotros nos descarriábamos y éramos hijos de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Éramos hijos de Satanás, hacíamos las obras de Satanás. No había ningún hijo, porque para ser hijo tenés que ser santo. Por eso cuando la Biblia dice en este salmo, mi hijo eres tú, se está refiriendo al Mesías, al Salvador, al que iba a descender del cielo. En Génesis 3:15 todos sabían que un día alguien divino iba a venir a través de la naturaleza humana, porque solo Dios podía salvar al hombre. No había un hombre que pudiese salvar al hombre, porque ya estaba el pecado dentro de la humanidad. La única manera es que Dios se hiciese hombre. Por eso ellos lo llaman el Mesías, el Cristo. Estaban esperando a Dios que se hiciese hombre, y se hizo, y lo sabían que iba a venir a través de una virgen, y sabía que iban a ser en esta condición. ¿Cuándo se cumple el Salmo 2:7? En Mateo 3:17, cuando Jesús viene bautizado y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien siento complacido, a quien amo y me gusta. Ahí se cumple la profecía del Salmo 2. ¿Cuánto? Entre 1500 años antes de Cristo y 600 años, porque los salmos lo escribieron muchos. Miqueas dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias, dice que van a ser en Belén, una pequeña ciudad. ¿Cuánto tiempo? 600 años antes de Cristo. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde vivían los padres? En Galilea. A mitad de un viaje, que un emperador dice, bueno, todos vuelven a hacerse el certificado de nacimiento en el lugar que nacieron. Y José tuvo que agarrar a su mujer embarazada y llevarla, porque era un decreto. Un decreto era algo que si no lo hacías te corría riesgo tu vida. Y entonces tuvo que viajar con María en el último mes de embarazo. Y sabemos la historia. Y fueron a Jerusalén, pero no había lugar en Jerusalén. ¿Dónde fueron? A Belén. Y ahí nació. ¿Pudo Jesús manejar esa coincidencia? Porque muchos dicen, las profecías Jesús se esforzó para cumplirlas. No, Jesús no pudo cumplir muchas. Muchas no las pudo cumplir. Otras sí podemos decir, bueno, puede ser que se haya esforzado. Pero no, fue la profecía que estaba demostrando que esa criatura verdaderamente era el Hijo de Dios. Ni José ni María manejaron esa condición. Era el poder de la profecía de Dios para demostrarnos que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Miqueas fue escrito 700 años antes. Salmo 72, versículo 10. Los reyes de Tarsi, de las costas traerán presente. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. ¿De quién está hablando?
de los famosos Melchor, Gaspar y Baltasar. Sabe que no se llamaban así. Se llamaban Moe, Curly y la... Mateo 2.1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Saben de dónde venían esos magos? De Seba y de Saba. ¿Y qué trajeron? Oro, incienso y mirra. ¿Qué hicieron? Se postraron. ¿Cómo hizo José para agarparle el viaje a 3 magos que arrancaron como 4 meses antes y que encima vinieran y le trajesen oro, incienso? Es el poder de la profecía. ¿Sabe que hay registros históricos de esta visitación de los magos? En el Imperio Romano hay registros de que llegaron caravanas del Oriente de hombres sabios y ricos. No eran magos acá como Tuzán. Se le decía magos a los sabios en aquella época, a los médicos. Y no venían 3, venían del Oriente como 300, una caravana, camello, y no le dejaron oro, incienso y mirra. Le dejaron muchas más cosas. Nos iban a hacer un viaje tacaños para dejarle oro, incienso y mirra. Pero sí se le regalaba a los reyes oro, incienso y mirra. Pero también se le traían elementos de cocina, ropas, telas, perfumes. Con eso supuestamente María y José subsidiaron el crecimiento de Jesús y pudieron viajar también a Egipto. Otra profecía que se cumplió, Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesús, dice la palabra de Dios, el Juan capítulo 2 versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces los discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y se acordaron de esa profecía que había dicho que al Mesías era muy celoso de la casa de Dios y que entró en la casa de Dios. ¿Sabe que la gran mayoría de las profecías del Mesías hablaban de que él iba a entrar al templo, que él iba a estar haciendo cosas en el templo? Pero sabe que el templo se destruyó y nunca más se reconstruyó hasta el día de hoy. El templo se destruyó en el año 70 después de Cristo y hasta el día de hoy no se construyó. Si Jesús nacía en el año 71, todas las profecías que hablaban sobre que el Mesías iba a estar en el templo demostrarían que eran todas mentiras. Porque hay un montón de profecías, hay 300, yo le estoy leyendo algunas nada más. Hablaban de que iba a entrar al templo, que se iba a celar por el templo, que iba a hacer esto en el templo. Pero hermanos, Jesús nació en el momento justo que Dios quiso. Si no, todas esas profecías no se hubieran cumplido. Y eso en la estadística de los matemáticos, estamos hablando de probabilidades de millones y millones de posibilidades. Y justo nació antes de la destrucción del templo, que hace 2000 años no se volvió a construir. ¿Me explico? Se cumple esta profecía. Isaías 43, vos que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. Y hay otros pasajes que hablan de que antes que venga el Mesías, iba a venir un anunciador, iba a venir un predicador que iba a avisar que iba a venir Elías. ¿Y sabe quién aparece? En Mateo 3:1, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Juan el Bautista predicaba y no sabía de Jesús. Aunque eran primos lejanos, ya se había ido al desierto hacía muchos años a vivir. Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los cielos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes
en la soledad. 700 años antes, el profeta Isaías, que vio proféticamente, vio que los ciegos iban a abrir los ojos, que los sordos iban a oír, que los mudos iban a hablar, que los paralíticos iban a caminar. Claro, durante 700 años la gente enferma decía, vendrá, me podré sanar, mi hijo... No, vino en el momento justo. ¿Qué pasó? Lucas 7:22. Juan el Bautista estaba encarcelado, lo iban a matar. Juan el Bautista manda a sus discípulos a Jesús para que le pregunten, Señor, sí, somos discípulos de Juan el Bautista, ¿qué necesita? Es que Juan el Bautista está preocupado porque no sabe si vos sos el que había de venir. Y entonces Jesús le dice, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vayan y díganle a Juan el Bautista que se ha cumplido esa profecía en mí, que yo soy el Hijo de Dios. La evidencia profética, no solo de los milagros, de que Él era el Mesías 700 años antes. Salmo 78:2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. En Juan 7:46, la misma gente, los mismos enemigos de Jesús decían, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús habló lo que nadie habló. Reveló las cosas que nadie pudo revelar porque solo Dios podía conocer la mente de Dios. Hay libros muy lindos, hermanos. Hay historias muy lindas, hay gente muy sabia. Pero solo las palabras de Jesús transforman la mente y el corazón del hombre hasta el día de hoy. Transforman delincuentes, transforman corruptos, transforman prostitutas, transforman gente depresiva, transforman religiosos, transforman, porque nadie tiene palabras de vida como Jesús las tiene. ¿Cuántos dicen amén? Zacarías 9:9, vamos terminando. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, dice, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y así fue como entró Jesús, y el pueblo lo alababa y ponía túnicas en el piso como se hace a los reyes, y los fariseos entre la multitud le dicen, reprende a tus discípulos que no te alaben como Dios. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran las piedras clamarían. Y Jesús entró conforme a la profecía de Zacarías, que fue un libro que se escribió, lo tengo acá anotado, denme un segundito, 520 años antes de Cristo. Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, a quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. En el Salmo profetiza que un íntimo amigo que comía con él lo iba a traicionar. Y esto lo encontramos en Juan 6:70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Y Jesús mismo en la última cena dice, el que le entrego el pan y come conmigo, ese es el que me va a traicionar. Cumple esta profecía. Jesús no lo obliga a Judas a traicionarlo. Jesús no puede manejar la traición. Es la profecía que se cumple, el poder establecido por Dios del cumplimiento. Porque muchos dicen, no, él le pagó unos mangos a Judas para que lo traicione, así se cumplía la profecía. No, se terminó ahorcando este hombre. Era parte del poder de la profecía. Zacarías 11:12, y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Mateo 26:15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Dijo Judas, si os entregare. Y ellos les asignaron 30 piezas de plata. Esta profecía se había dado en el libro de Zacarías 520 años antes, la cantidad justa. Y Judas no es que le dice a los fariseos, demen 30 piezas de plata por la profecía y estamos arreglando con Jesús. No, él le dijo, ¿qué me dan? Les damos 30 piezas de plata si nos entregas a Jesús. Y se cumplió la profecía. Pero Zacarías 11:13 dice, y me dijo Jehová, echadlo al tesoro,
hermoso precio con que me habéis apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y esto lo declara Mateo 27:7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Y 27:5. Y arrojadas las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La misma profecía dice que esas 30 monedas las iban a echar en el templo. Y Judas fue y las echó, tal cual decía la profecía. Podemos seguir hablando de la muerte de Jesucristo, que no manejó absolutamente imposible haber manejado la crueldad con que lo mataron. Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 5 de Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue crucificado, pudiendo ser liberado por Barrabás, que era un asesino y un criminal. El pueblo quiso que crucifiquen a Jesús. Imposible de haber esperado que Jesús muriese cuando todos decían es inocente. Y entonces le ponen al asesino serial más grave que había en ese tiempo. Pilatos, para darle una mano, dicen, bueno, en la fiesta de Pascua se libera uno, vamos a ver, quizás logro liberarlo, porque la esposa de Pilato le dijo, no tengas nada que ver con ese. Estuve perturbada en los sueños de que ese hombre es inocente. Y Pilato dijo, bueno, le voy a poner al más feo de la cárcel, que elijan, y más vale que no van a querer que suelte un loco que capaz mañana los mata a todos. Y logró zafar a Jesús, tampoco pudo. Y ahí se lavó las manos. Y bueno, está bien, crucifíquenlo si quieren. La profecía se cumplió, pagó por nosotros. Dice la palabra de Dios en Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y de escupidas. Y Mateo 26:67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, otros le abofetaban, y en otro pasaje dice que le arrancaban la barba. Eso Jesús tampoco pudo provocarlo, hermanos. Estamos ante la presencia de profecías tan claras que se las podés leer a un chico para mostrarle que Jesucristo verdaderamente fue el Hijo de Dios. No hay libros religiosos que contengan la cantidad de profecías que se han cumplido. El Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y horadaron mis pies, que significa que lo crucificaron. ¿Cuánto? 1000 años antes profetizaron que el Mesías lo iban a crucificar. Y no crucificaban a nadie 1000 años antes. No estaba la tortura romana. Fue la presencia de Dios que inspiró a este sabio. Isaías 53:12, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estamos hablando de 600, 700 años de cómo iba a morir el Mesías. Y eso lo encontramos cumplido en Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice que el Mesías iba a morir como un reo, puesto en medio de delincuentes comunes. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, como decía la profecía, que oró y que sus ropas fueron repartidas. Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. 700 años atrás, ni los romanos sabían la Biblia, lo que tenían que hacer, y se cumplió. Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado.
Dice la palabra de Dios en Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Lo común era quebrarle las piernas para que terminase de morir, asfixiado. Pero el dolor de Jesús fue tan grande que murió antes y se sabe que su corazón infartó. Y Salmo 22:14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjunturaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de las entrañas, profetizando que su corazón explotó. Eso es lo que dicen los médicos cuando le salió agua y le salió sangre. El dolor tan grande de padecimiento hizo ese daño. Y los últimos dos versículos, Amós 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Mateo 27:45, y desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y se me pone la piel de gallina, hermano, porque estamos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más necesitamos para confiar de que solo Él es el Salvador del mundo? Que no hay Buda, no hay Confucio, no hay Mahoma, no hay Sai Baba, no hay cuento chino, no hay religión, no hay práctica. Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la respuesta para todas las necesidades de este planeta. Y no podemos callar. Ay de mí si no predicase este evangelio. No hay posibilidad. No, pero yo lo veo tan bien a esa persona desde que hace yoga. El yoga no le da salvación. No, pero practica otra religión. Está yendo al infierno. Tengo que forzarlos a entrar. Tengo que convencerlos. Tengo que explicárselo. Tengo que mostrárselo que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y hasta en su muerte, hermanos, hay una profecía que José de Arimatea, un hombre rico, se los llevó y los sepultó en una caverna nueva que recién habían cavado en la roca. A pico y martillo hicieron una caverna y a Jesús lo puso ahí entre los ricos. Se cumple la profecía. Y cuando Jesús resucita, le habla a sus discípulos desde el Génesis, desde Moisés hasta los profetas, diciéndole todo lo que hablaba de él. Estoy totalmente convencido y seguro que Jesús es Dios, y que murió y que resucitó, y que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y que desde allí ha de juzgar a los vivos y a los muertos. El credo apostólico, ¿cuánto lo saben de la Iglesia Católica? Yo todavía me lo acuerdo. Era una canción de la iglesia primitiva. No la inventaron los católicos. Es una canción que cantaban los cristianos de la iglesia primitiva, el credo apostólico. ¿Por qué? Porque también había falsas profecías, falsas religiones, falsas enseñanzas. Entonces le dijeron, vamos a enseñarle la doctrina. ¿Y cómo? Vamos a escribirla. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí nomás. Creo en el Espíritu Santo, la Santa y todo lo demás. Ya, ahí la arruinaron. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a profesar nuestra fe. Y vamos a profesar nuestra determinación de defender el Evangelio. Y no avergonzarme de Jesús ni de sus palabras. De sentarme con la gente y decir, vení, te voy a mostrar. Está todo muy claro. No, porque yo leo y tener argumento para guiarlos. Porque todos ellos están necesitando a Dios, están necesitando a Jesús.
pero necesitamos tomarnos el tiempo, primero de creer bien nosotros lo que creemos y luego poder explicarlo. Hay gente a tu alrededor que depende de cómo presenta el Evangelio, totalmente convencido de que Jesús es el Señor. Vos podés decirle, yo lo siento, no alcanza. Hay gente que no lo alcanza. Vení, sentate, te lo voy a mostrar. Y se tiene que preparar. Y tenemos que presentar y tenemos que ir a todos lados, hermano, preparados para predicar todo el Evangelio. Más en estos tiempos donde el mundo está bombardeando con mentiras y engaño y la gente quiere creer. Por eso prepárate, compra Biblias, compra tratados, prepárate, estudia, escribite los versículos, los estudios. No dejes, como se dice, que se te escape uno. No dejes que se te escape uno, porque la gente está buscando a Dios. ¿Sabes por qué hay tantas sectas, religiones, filosofías? Porque está buscando a Dios. ¿Sabes por qué hay tanta droga, tanto alcohol? Porque la gente está buscando cómo llenar su vacío. Por eso en todo lo que hagas, que trabajás con niños, que tocas en la música, que escribís, que navegás, que trabajás, llévalo a Cristo contigo. Llévalo a Cristo contigo. No lo dejes en la iglesia. Hay una canción muy antigua que dice, baja Dios de las nubes y llévalo al trabajo donde trabajas. Lleva a Dios a todas partes. Llévalo a las plazas, llévalo al barrio, llévalo a los amigos. Plantalo ahí en tu hogar, en tu trabajo, porque Cristo vive y es real. Cerra tus ojos y quiero que hables con el Señor.